Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente con ustedes en el Fomento Iberoamericano de las Relaciones Humanas. Me complace mucho presentarles a nuestra invitada, a nuestra ponente especial el día de hoy, donde nos trae un tema de suma importancia para todos ustedes. La finalidad de todo esto es justo precisamente el poder llevarles material, poderles llevar temas de gran importancia que manejamos todo lo que son y los que manejamos esta gran carrera que son las relaciones humanas. Entonces, Julieta, bienvenida. Gracias por Muchas aceptar gracias. nuestra invitación. Nos encontramos ahorita los miembros integrantes del Fomento Iberoamericano de las Relaciones Humanas. Y si ustedes me lo permiten, voy a permitir leerles ahorita un breve currículum porque me mandó muy breve su currículum, a pesar que lo conozco muy extensamente. Gracias, Julieta. Pues bueno, ella es Julieta Cuellar Canavati. Es una ejecutiva con 29 años de experiencia en las diferentes funciones de los recursos humanos, de los cuales cuenta con 23 años ocupando posiciones gerenciales dentro del área, trabajando en empresas multinacionales como Delco Remi, Valeo y Cummins. Cuenta con amplia experiencia en la gestión de talento y en la implementación de estrategias de recursos humanos en diversos países de Latinoamericana, como México, Brasil, Chile, Argentina, Costa Rica, Honduras, Panamá y seguramente muchos más. Tiene una licenciatura en Relaciones Industriales y una maestría en negocios con enfoque en recursos humanos. Actualmente se desempeña como asesor senior de recursos humanos y coach ejecutivo de Serendiplan S.A.D.C.B. Entonces, pues sin más preámbulo a esto, Julieta, te doy la más cordial bienvenida. Gracias por la aceptación. Rápidamente te comento, te voy a pasar ahorita para que tú puedas compartir tu pantalla y en un momento dado de tu exposición, algunos de nuestros compañeros podrán levantar su mano para hacerte alguna pregunta, si así lo quieres, Excelente. y pues porque puedas contestar a las inquietudes. ¿Te parece? Claro que sí, con mucho gusto. Muy bien, Entonces, pues bienvenida, es todo tuyo el micrófono. muchas gracias. Si me permiten el control para Listo. presentar e ir guiando la conversación. Y bueno, a lo mejor algo que olvidamos decir en mi currículum es que soy precisamente una apasionada de los temas de diversidad e inclusión. Y bueno, súper agradecida de tener la oportunidad de compartir en este foro algunas ideas que considero importantes. ¿Por qué las considero importantes? Bueno, primero, porque afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar en empresas que en temas de diversidad tienen un avance muy significativo. Y en segundo lugar, porque desde hace 4 años que me dedico al tema consultoría, pues me he topado con que los retos siguen allá afuera y hay mucho, mucho trabajo y mucho camino por recorrer. Y yo quiero hablar este día precisamente de 4 aspectos importantes. El primero, el clarificar los conceptos. Yo me atrevo a decir que incluso de España no podría decir nada, pero de Argentina y de Perú sí me atrevo a decir que sucede algo similar que en México, en términos de confusión respecto al concepto de diversidad, qué es lo que significa, por qué es importante. Y creo que ahí en eso tenemos ideas similares. Algunas pequeñas estadísticas de México, no traigo de otros países, pero tampoco creo que estemos demasiado lejanos en esto. Y por último, algunas recomendaciones que a mí me gustaría que las personas que estamos en el área de los recursos humanos, de las relaciones humanas, empecemos a trabajar y a enfocarnos. Bien, entonces, hablando de conceptos de la diversidad, para mí veo constantemente un error muy importante cuando hablamos de definir la diversidad. Con frecuencia escucho comentarios como, sí, bueno, es que aquí todos somos iguales, por eso somos muy diversos, ¿no? Esto es todo lo contrario. Justamente la diversidad significa todo lo contrario, significa diferencias, diferentes perspectivas, diferentes personas, diferentes condiciones, diferentes habilidades.
que de hecho, pues es lo que le da riqueza a un entorno laboral, esa variedad de perspectivas. Y esta definición que ustedes pueden estar viendo proyectada, creo que es lo suficientemente amplia para aclarar esa confusión. La diversidad en el trabajo se refiere a un entorno laboral que justamente se enriquece con esa variedad de perspectivas de sus miembros, quienes pueden poseer características y habilidades diferentes, que ahí es en donde después nos topamos con la complicación en el entendimiento. Y me parece que la confusión viene con el complemento, que es la inclusión, es decir, la inclusión siendo una cultura laboral que busca o que debería de buscar que todos se sientan igual de involucrados, igual de apoyados e igual de útiles, independientemente de quiénes sean o de cuál sea su labor en la empresa. Si Julie, ustedes, sí, díganme. si me lo permites, si estás proyectando no estamos viendo la imagen. Qué caray, Entonces no sé perdón. si es eso, sí, por favor. Sí, ahorita voy a ver qué Ujú. pasó. Pero te seguimos escuchando con mucha atención. Ok, a ver. Fíjate que no tengo, acá lo tengo. Sí, sí lo tengo para compartirles. A ver si ahora me pueden ver. Sí, ya se está abriendo, ahora sí. Una disculpa, ¿eh? No te Bueno, preocupes. entonces, Perfecto. hablaba ahorita de la definición de diversidad, estaba en la definición de inclusión, que es cuando yo decía, me parece que es aquí en donde empieza la confusión, cuando hablamos de asegurar que el entorno laboral incluya por igual a todas las personas. En estricta teoría, nosotros los gestores de los recursos humanos buscamos el talento para las organizaciones y en estricta teoría no nos debería de importar el empaque, en qué vienen representados, si en una persona del género femenino, si en una persona de la comunidad LGBT, si es en una persona con discapacidad. Nosotros queremos el talento y eso es precisamente la importancia de un ambiente igualitario. Ahí es en donde entra el tema de la igualdad, no necesariamente en la diversidad. Es importante que entendamos que la diversidad es que, así en un resumen simple, que todos somos diferentes. ¿Y por qué es tan importante la diversidad? Y esto se ha probado, lo he podido constatar en las empresas que he trabajado, lo he podido constatar en algunas empresas que he asesorado, que esto conlleva una mayor innovación. El hecho de que no tengamos a puras gentes de la misma universidad o a puros personas de cierto género, de ciertas idiosincrasias, de ciertas edades incluso. Nosotros mismos hoy por hoy empezamos a satanizar un poquito a los millennials y a los centennials, sobre todo los que ya no estamos en ese grupo, nos desesperamos un poquito, decimos que son la generación de cristal, que no hay el mismo nivel de compromiso, etcétera, etcétera. Yo creo que es un compromiso diferente y yo creo que el incluir esas generaciones, aparte de los grupos que mencioné anteriormente, personas con discapacidad, etcétera, es lo que le da a la organización mayor innovación. ¿Y en qué nos beneficia? Pues obviamente en una más rápida solución a nuestros problemas, una más rápida solución con creatividad, que obviamente también nos permite tomar mejores decisiones de negocio, porque estamos más sustentados precisamente con esas diferentes perspectivas que mencionábamos al principio y que le dan riqueza a esto. Y una cosa bien importante, a veces
nosotros como interesados en el recurso humano nos estamos quebrando la cabeza de qué podemos hacer para ser más atractivos como organización, para poder tener mayor facilidad en la inclusión de personal o en la atracción de talento, como lo llamamos. Pues justamente el tener prácticas y políticas y estrategias de diversidad e inclusión nos hacen tener un muy grande compromiso de los empleados y ellos a su vez nos ayudan a compartir esto con la gente que conocen. Y sabes qué es que yo trabajo muy contenta en esta empresa porque aquí no hay distinción, tratan a la gente con el mismo respeto, seas hombre, seas mujer, tengas 55 años o tengas 30 o tengas 20, ¿sí? Entonces, esto le da un nivel de compromiso a los empleados muy, muy alto. Obviamente, nos ayuda a que la reputación de la empresa mejore como consecuencia. Esto se va pasando boca a boca. Un empleado comprometido es un empleado que está recomendando su empresa. Y también las prácticas que la organización genera se van permeando hacia la sociedad, obviamente, ¿no? Entonces, la gente se da cuenta. Y esto, como fin último, nos lleva a tener una empresa con mayor rentabilidad, que es al final lo que queremos, el tener una empresa más rentable, una empresa que dé mejores beneficios. Y personalmente les puedo decir que justamente cuando implementamos o hablamos de implementar diversidad e inclusión solo porque es el tema de moda, es cuando más mal nos va. Precisamente no logramos pegar a la rentabilidad o lejos de generar la buena reputación, la dañamos. Me ha tocado hablar con gente a la que le doy coaching y que está muy confundida entre lo que quiere hacer y me dice, es que fíjate que fue una empresa a buscar empleo. Me entrevistaron y me dijeron que era la candidata ideal porque era mujer. Y me preocupa que estén perdiendo de vista lo que puedo aportar. Me preocupa que me estén considerando para pegarle a sus estadísticas positivamente, por supuesto, ¿verdad? Quiero que mi indicador de contratación de mujeres mejore. Entonces, ojo con esto, porque una implementación de diversidad y de inclusión hecha de manera incorrecta nos puede traer más dolores de cabeza que beneficios. No lo tomemos como una moda, no lo tomemos como una novedad. ¿Ok? Y nuestra situación en México, aquí una disculpa a la audiencia, no tengo en el momento estadísticas de fuera de México, pero tengo datos de una encuesta que OCC Mundial llevó a cabo el año pasado, son cifras del 2021, en donde solamente 40% de las empresas cuentan con políticas de inclusión laboral, es decir, que ya tienen un estudio que los respalda y que entienden las razones por las que están optando ser una empresa diversa e incluyente. O sea, lo tienen muy claro en sus políticas y lo empiezan a aplicar desde que reclutan al personal. Otros datos estadísticos también significativos, solo 42% de las personas en edad de trabajar, de mujeres en edad de trabajar, tienen presencia en el mercado laboral formal, obviamente, ¿verdad? Hay muchas mujeres trabajando, emprendiendo precisamente porque se topan. Bueno, no significa que el emprender no sea bueno, claro que el emprender es bueno y también necesitas como mujer, o sea, incluso en el emprendimiento te puedes topar con prácticas de discriminación, pero bueno, pensando en que estamos hablando de un entorno laboral, solamente el 42.5 tienen presencia en este entorno laboral. Y más grave aún, solo 33% de las personas arriba de 55 años tiene un empleo formal en una empresa, en una industria. Es gente que la empiezan a hacer a un lado o que nos empiezan a hacer a un lado porque nos empezamos a ver obsoletos, porque nos empezamos a no ver tan rápidos como posiblemente sean millennials o gente de otras generaciones. Y miembros de la comunidad LGBT, que si bien es cierto, pueden estar ya trabajando en alguna organización,
están sufriendo de discriminación y las mujeres tampoco están exentas de esto, ¿eh? De ahí la importancia también de poder generar un ambiente incluyente que haga que estas personas, que estemos tomando lo mejor de ellas o que ellas puedan dar lo mejor de sí en ese ambiente de igualdad, ahí sí, y de respeto para todos, ¿ok? Entonces, sí, estas cifras son un tanto alarmantes, un tanto preocupantes, y para mí es más preocupante todavía que mucho del enfoque que estamos teniendo en México está sobre todo en mujeres, y nos estamos olvidando también de que hay otros grupos por ahí. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que yo tengo precisamente por estos puntos que estoy observando? Primero, el que tengamos definida una estrategia, y esta estrategia debe de considerar, obviamente, costos de implementarlo. ¿Cuánto me va a costar ser una empresa diversa e incluyente? Y el costo puede venir desde reclutar, puede venir desde la necesidad de desarrollar, puede venir de muchas fuentes. He visto organizaciones que hacen acuerdos con universidades. En Europa lo he visto con universidades a nivel profesional. En México lo he visto con universidades a nivel técnico para, por ejemplo, impulsar la presencia de mujeres en la fuerza laboral, preparando mujeres ingenieros tal vez, preparando mujeres técnicas en áreas en donde antes pareció imposible no tener mujeres técnicas en máquinas y herramientas. Bueno, la presencia de estas mujeres en algunas organizaciones empieza a ser realidad precisamente por esto. ¿Qué otros costos? El costo de capacitar a mi gente por tener esta estrategia. Esta gente que ya forma parte de mi cultura organizacional y que debe de prepararse para esta cultura de inclusión, que será parte de generar este ambiente de equidad para que esta gente que venga a mi organización dé lo mejor de sí en este ambiente de respeto, en este ambiente en donde todas las ideas son escuchadas, en donde todas las perspectivas son aceptadas. Obvio hay que hacer un análisis de los beneficios, porque si vamos a invertir, vamos a ver qué tanto nos va a redituar o qué tanto beneficio nos va a generar el tener estas estrategias o estas políticas también. Eso es muy importante. La determinación de los KPIs, ya que sabemos que lo que no se mide no se puede mejorar, entonces por supuesto que tenemos que tener KPIs. Yo hace un rato hablaba hasta cierto punto de manera negativa de los KPIs, pero era en el sentido de que no debemos solamente hacerlo por cumplir un KPI, pero si ya tenemos una estrategia, hay que tener KPIs que nos ayuden a ver qué tan robusta es esa estrategia, qué tan eficiente está resultando esa estrategia y eventualmente qué ajustes tendría que hacer para que mejore mi estrategia. Y por último, pues el que tomemos acciones, ¿no? El que nos remangamos las mangas, como dicen aquí en México, y ponernos en la acción. Y otra recomendación que yo les puedo hacer para esto es utilizar la legislación que tenemos. Hace muchos años, hace poco platicando con un grupo de mujeres en una organización que asesoro, ellas están siendo como punta de lanza para apoyar a la organización en temas de inclusión para las mujeres, obviamente, porque el grupo es un grupo de mujeres que está tomando la iniciativa, aunque la empresa está abierta a extender su diversidad más allá de solamente el género. Entonces, platicaba con ellas y me decían, yo veo, por ejemplo, que estamos muy casados con el tema de los cuartos de lactancia, eso al menos en México, ¿no? Ahorita lo traemos de novedad, un poquito por la norma 035, que es así multa. Sin embargo, este es un requerimiento legal laboral que tiene tiempo de existir. Entonces, ya no es una justificación que nuestros esfuerzos se vuelquen a poner un cuarto de lactancia, cuando es un recurso de primera necesidad para las mamás que regresan de una incapacidad por maternidad. Y veía estas mujeres que hablaban del ambiente de trabajo
Y bueno, yo me remonto hace 28, 29 años que iniciamos nuestra carrera profesional y aquí la licenciada Moreno no me dejará mentir. Las bromas sexistas, los temas doble sentido, el acoso, que a lo mejor en aquel tiempo no sabíamos que era un acoso sexual a las mujeres, un acoso laboral se daba. Ahora que tenemos legislaciones, hay que aprovecharlas, hay que apoyarnos de lo que tenemos y hay que preparar a nuestra gente para que nos ayude con esa inclusión. Y bueno, la norma 025, que me he dado cuenta que mucha gente no la conoce, creo que porque viene de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y no de la Secretaría de laboral, o sea, del organismo laboral de México, como que no le hacemos mucho caso. Y originalmente esta norma se lanzó precisamente para que tú como empresa te empezaras a autogestionar en temas de inclusión laboral y que después llamaras a este organismo, te evaluara y te diera un reconocimiento por ser empresa incluyente. Obviamente, yo reto a la audiencia el día de hoy para que no hagamos las cosas para ganar un premio, ¿no? Pero que sí utilicemos las normas para, con eso, complementar esta estrategia que queremos implementar. Y ahora la norma 035, que es así, viene de la Autoridad del Trabajo y está muy enfocada a la identificación de riesgos psicosociales. ¿Y cuál va siendo la sorpresa en esa identificación de riesgos psicosociales? Mucho estrés laboral, muy centrado en mujeres, mucho acoso laboral a mujeres y ojo, no nada más un acoso que viene de hombres, es un acoso que viene de mujeres también. Muchas veces la peor enemiga de una mujer es otra mujer en un puesto de liderazgo. Cuando nosotros esperaríamos que nuestros líderes estén impulsando y se estén preparando precisamente para ser punta de lanza en estos temas de inclusión laboral. ¿Hacia dónde más debemos de enfocar nuestros esfuerzos? Bueno, pues hacia la atracción de un talento diverso, hacia retener ese talento diverso, como les comentaba ahorita, a través de poder generar un ambiente incluyente y en donde todos puedan ser exitosos y dar lo mejor de sí. Y muchas veces justamente lo que impide el que sean exitosos y el que puedan dar lo mejor de sí es precisamente esos ambientes tóxicos de acoso, de burlas, de comentarios, que son preocupantes. Yo tuve la oportunidad y la fortuna precisamente de estar en Argentina hace ya varios años, no tengo ahorita el dato exacto, si ya son 8 años tal vez, precisamente dando un entrenamiento en diversidad. Y sí logré encontrar diferencias. Me parece que en Argentina llevamos un poquito de ventaja en cuanto a esto, en Chile llevamos un poco de ventaja en cuanto a esto. En Perú no tuve la oportunidad de censarlo de cerca, en España no se diga, pero en México sí nos falta, sí necesitamos todavía entender mejor acerca de la diversidad y entender que esto va más allá del género y que hay mucho trabajo por hacer, hay mucho camino por recorrer, que afortunadamente tenemos legislación hoy por hoy que nos puede ayudar y que deberíamos, ¿verdad? Es muy recomendable el hacer uso precisamente de esa legislación. Y bueno, con esto concluyo mi intervención. Yo por ahí dejé, según yo, 4 minutos, 5 minutos por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Estoy obviamente abierta a responder, ampliar algún tema o ampliar sus dudas, espero que no. Muy bien, Julie. ¿Pudieras dejar de compartir, por favor, para poder ver a todos nuestros compañeros y que alguien Claro pueda que ir sí. levantando su mano para que que puedan hacer alguna pregunta, alguna duda al tema que nos expusiste? Antonio, adelante, por favor. Sí, muchas gracias por tu ponencia. Por ir al grano, has hablado de KPIs, de medir resultados, ¿no?
¿Sí? ¿No crees que la meritocracia sería la mejor política para la inclusión en la empresa? Sí, definitivamente. Mira, algo que definitivamente ayuda, le quitas mucho ruido al ruido, es decir, la gente logra lo que logra por su mérito, ya sea un incremento, ya sea una promoción, etcétera, etcétera. No olvidemos que mi enfoque va un nivel más abajo me atrevería a decir que el término meritocracia inclusive tiene un cierto nivel de atraso en México. No puedo decir que en todas las organizaciones, te puedo decir que en organizaciones multinacionales sí el concepto es muy entendido y la gente es medida por sus resultados y pagada en base a sus resultados. Pero desafortunadamente no en todas sucede así. Hoy por hoy tengo clientes que están haciendo un esfuerzo por decir, a ver, equidad en compensación, y es a trabajo igual, corresponde una paga igual, que aparte lo dice la ley, pero lo olvidamos y estamos pagando más a hombres que a mujeres. Y las mujeres lo saben. Y las mujeres están peleando precisamente por lograr una equidad salarial. Pero sí, definitivamente la meritocracia mata todo. Completamente de acuerdo contigo, Antonio. Y no dudo que en España, y lo dije y lo respeto, en varios países de Europa muy avanzados con esto. Hoy por hoy en México no todas las empresas promueven, desarrollan o pagan por mérito, desafortunadamente. Gracias. Gracias, Julieta. Gracias, Antonio. Hugo Sotillo, por favor, adelante. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Julieta, por compartirnos esta información valiosa y también como recordarnos a veces algunos conceptos. Mi pregunta es, ¿cómo trabajar la inclusión para que no genere exclusión? A veces cuando hablamos de inclusión, indirectamente excluimos, como, Excluimos. bueno, vamos a incluirlos. Sí. Entonces, eh, ¿cómo poder trabajar eso para que justamente no suceda? Sí, fíjate, ese es un excelente punto y tiene mucho que ver con la estrategia de lo que quieres hacer. Ahora que hablaba con este grupo de mujeres que les comento, que están impulsando mucho la inclusión de mujeres e iniciativas para las mujeres de desarrollo, de que las gentes de piso, me refiero a personal operativo, estudie una carrera técnica, mujeres y se preparen, les hice una recomendación, ojo, porque tengamos cuidado de que de ser un grupo minoritario nos vayamos a convertir en un grupo privilegiado. Y eso precisamente le da la torre, o en la torre, perdón, la expresión a la inclusión, porque ya terminan pareciendo grupos protegidos. Yo llegué a trabajar en organizaciones que una persona con discapacidad me llegó a decir, ¿sabes qué? Es que tú no me puedes exigir eso porque yo soy discapacitado. Ok, es que aquí te exigimos igual que todos, porque por eso tienes los recursos, tienes un transporte especial que te trae para que llegues a tiempo al trabajo. Entonces, sí, la línea de poder parecer un grupo privilegiado en vez de un grupo minoritario, y digo minoritario porque precisamente la diversidad se compone de esos grupos que están o siendo excluidos en otro lado y que le pueden brindar, ahí mucho depende de tu demografía. Cuando yo trabajaba con europeos o con americanos, me decían, es que el color es importante, ¿por qué no evalúas el color? Es que en México no es representativo el color, a lo mejor nos vamos a la raza, a traer razas indígenas. Entonces, perdón, me salgo un poquito de la pregunta yéndome al tema de mucho va a depender de cuáles son esos grupos que tú consideras como minoritarios en tu comunidad y que tú quieres incluir, y la educación de cómo incluirlos y de por qué los estás incluyendo. Ese día se los comentaba a estas chicas, les decía, no se vayan a convertir en un grupo que le dé miedo a los demás.
Es más, yo les decía, ¿por qué puras mujeres? Inviten la perspectiva del hombre también aquí para ver qué es lo que opinan, qué es lo que están enfrentando sus mamás, sus hermanas en otras empresas, para que ustedes tengan ideas de lo que pasa y que no vayan a caer en eso. Entonces, mucha guía, hubo mucha educación, mucha capacitación, mucha formación a la gente, tanto de dentro como a la gente que viene de afuera, para asegurar que los conceptos no se malentienden. Perfecto, Sería gracias. mi recomendación. Gracias, Hugo, gracias, Gracias. Julieta. Maru, por favor, adelante. Ahí está. Gracias, Julieta, por la verdad que es súper, súper interesante. Un poco también pensaba en esto de la meritocracia y como a veces también la meritocracia está vista, o el mérito también está visto desde un lugar, o sea, desde una determinada perspectiva, entonces por eso termina siendo tan compleja. Y yo también a lo que dijo Hugo en esto de que por ahí cuando incluimos, excluimos, creo que lo más complejo de la diversidad tiene que ver con que en realidad no deja de haber, o sea, no deja de ser un tema de la comunicación y de lo soft más que de lo normativo. En el sentido de que, por ejemplo, digo, a ver, yo creo que la normativa está para decir, esto ya no, a ver, quien hace un chiste sexista definitivamente está fuera de la norma. Exacto. Ahora hay cuestiones que tienen que ver con la diversidad, que tienen que ver más con una estructura de pensamiento y sobre todo con un modo de comunicar. Porque en realidad, establecer tu propia perspectiva sin desmerecer la perspectiva ajena, es un tema de comunicación y de cómo uno va a hacer eso. Entonces creo que esto es lo más complejo, porque tiene que ver con algo que en realidad subyace a las normas. Entonces, uno puede decir, bueno, no sé, tengo espacios de lactancia, pero por otro lado, si yo le pregunto a una mujer solamente cuándo tu hijo tiene la fiesta de fin de año, y no se lo pregunto a un varón, esa sutileza termina siendo, digamos, un problema. Como formativa de la cultura. Entonces digo, termina siendo, a ver, estas cuestiones que para por ahí generaciones anteriores eran importantes, como entender no están permitidos los chistes sexistas, digo, hoy ya eso ni lo conversemos, pero vayamos a cuestiones que subyacen y que me parece que son muchísimo más complejas y dar la perspectiva de uno sin desmerecer la del otro. Entonces es una cuestión de pensamiento y de comunicación, y acá un poco lo hilo con el liderazgo generativo del que estuvimos hablando, ¿no? Que finalmente el liderazgo, finalmente la diversidad, son cuestiones de comunicación. Y la comunicación es lo que genera la cultura. Entonces digo, esto creo que es lo más complejo, ¿no? De poder transmitir. Y tiene mucho que ver con los líderes. Eso no lo mencioné, pero cuando vas a implementar diversidad e inclusión, tienes que ver si tus líderes están formados en eso, tienes que saber si entienden la importancia, porque van a tener un grupo diverso. ¿Cómo van a hacer para sacar lo mejor de ellos? Y yo presumía un poquito, y no tanto de presumir, pero yo mencionaba el tema de la legislación otra vez, porque en México es muy reciente. En México no se hablaba de esto, ¿no? Pero, y bueno, ahí está el recurso, utilízalo si es posible, ¿no? Pero definitivamente este es un tema de liderazgo e incluso liderazgo precisamente de las personas que trabajamos en recursos humanos y que somos, que deberíamos de ser socios estratégicos con el líder del negocio para una implementación tan importante como esta y para estar coachando a los líderes sobre cómo van caminando en este proceso. Definitivamente coincido contigo en que hay, y bueno, y lo que decía Hugo también, cómo vas caminando para asegurar que no se convierten que no se convierte en exclusión y el grupo de mujeres termina siendo más fuerte que el grupo de millennials, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy complejo. Al final son seres humanos que piensan diferente, que es la riqueza, y eso lo hace muy complejo. No es un tema, no es algo sencillo, no. Y nunca terminas de aprender y nunca terminas de enseñar cuando hablamos de este tema. Sí, gracias, Julieta. Gracias, Maru. Fer, por favor, adelante. Gracias, Gabriela. Julieta, muchísimas gracias por tus aportes. Gracias. Son realmente esclarecedores y valiosos. Te quería hacer una consulta. Claramente la agenda de la inclusión y la diversidad es bastante extensa. Sí. Estamos comenzando, sobre todo en algunos países, y me imagino que el recorrido va a llevarnos bastante tiempo
y va a ser complejo. Sí. Claramente ha habido una prioridad que tiene que ver con las cuestiones de género, pero ¿no considerás que también ya tendríamos que estar implementando en algunos países de nuestra región algunas acciones más contundentes, más presentes, que tengan que ver con capacidades diferentes, o en nuestra realidad, de nuestra castigada Latinoamérica, la inclusión de personas que pertenecen a áreas más vulnerables socioeconómicamente hablando? Definitivamente. Y precisamente por eso les comentaba, ¿qué refleja su comunidad? ¿Qué tantas personas con discapacidad están preparadas para integrarse a la fuerza laboral? Es decir, que tienen una preparación académica que yo estoy requiriendo para integrarse a la fuerza laboral. Ahora, si quieres impactar doble, si yo veo qué es lo que muestra mi comunidad, pues precisamente eso, Fernando, cómo hago que estos grupos indígenas llegue educación a ellos. Ahí estás impactando a la sociedad y después, porque la diversidad impacta a la sociedad innegablemente, es un impacto a la sociedad. Entonces, cómo esos grupos indígenas que no tienen el acceso a estudio, a través de nosotros lo pueden tener y se pueden preparar para después tener un trabajo digno en nuestra organización. Entonces es un doble impacto. Igual las personas con discapacidad, que desafortunadamente cuando ves los demográficos en México, no hay tantas personas con discapacidad que acceden a estudios universitarios, al menos universitarios, no digo técnicos. Otra vez, hay que ver la demografía de dónde está nuestra organización y justamente cuáles son esos grupos que queremos atraer. ¿Sí? Definitivamente. Y sí, el camino se hace pedregoso también, dependiendo de la cultura del país. Hoy por hoy traemos ahí una brecha. Obviamente la brecha generacional es en lo cultural también. Hay gente, hay chavos que te dicen, oye mamá, no digas esa palabra porque hoy por hoy puede resultar, y sí, definitivamente, los que estamos en otra generación ya no lo vemos, pero la cultura está cambiando y tenemos que entender cómo se está moviendo esta cultura. Así es. Gracias. Gracias, Fer. Yo tengo una pregunta, Julie, no sé si ya para terminar, compañeros, si no tienen ustedes alguna otra pregunta. Ese 40% que comentas, que son los que ya están trabajando en esta diversidad, me parecen muy viables y muy acertados las sugerencias que haces tú precisamente para implementar. ¿Por qué crees que el otro 60% no lo hace? ¿Por qué crees que hemos tardado tanto en la implementación de todo este proceso? Mira, yo te puedo decir que lo que he visto en la práctica es que cada vez hay más apertura hacia el género femenino. Ahí es en donde las empresas, pero otra vez considero que se están quedando cortas. Si voy a tu pregunta, ¿por qué no? Cuando yo los he cuestionado, oye, ¿y por qué discapacidad no? No, es que no tengo elevadores en mi edificio. Pues que trabaje desde casa. Hoy por hoy, atravesando por una pandemia, nos vimos forzados a trabajar de forma remota. ¿Por qué no tienes a la persona con discapacidad trabajando de forma remota? Creo que tenemos muchos paradigmas, todavía muchas creencias y hábitos y costumbres. Otra vez estoy respondiendo muy enfocado a la cultura de nuestro país, a la cultura de México, respecto a las respuestas con las que me tomo. Es que cuesta, es que la empresa no le quiere invertir, es que no le ven el beneficio de hacerlo, es que, etcétera, ¿no? O sea, hay una serie de cuestiones. El otro día traté de abrir, por ejemplo, y decía, bueno, ¿y qué hay con los homosexuales, no? Y se me quedan viendo así como de, te estás metiendo terreno escabroso, ¿verdad? Sí. Pero como la homosexualidad es una característica de diversidad invisible, es decir, aquí yo veo a alguien del género masculino, alguien del género femenino, Gaby, Hugo del género masculino, María Eugenia del género femenino a simple vista, pero yo no sé si detrás de ese género algunos de nosotros somos homosexuales. Eso es parte de nuestra diversidad invisible y entonces como que nos aterramos, no queremos hacer nada
porque lo vemos polémico el tema, porque nos sentimos incapaces de manejarlo y a lo mejor ya los estamos contratando y los estamos atormentando en nuestra empresa. Sí, porque están ahí y están siendo objeto de burlas, objeto de acoso, objeto de malas bromas. Perdón, pero todavía a mí me tocó ver, y otra vez, tal vez por el atraso cultural en nuestro país, de una persona que estuvo a punto de tomar una decisión de suicidarse por el acoso laboral que como homosexual estaba sufriendo en el trabajo. Puede ser una situación de extremo conflicto, conflicto en el hogar por falta de aceptación y luego conflicto en el trabajo por falta de aceptación. Es obvio que una persona así se pueda preguntar, bueno, ¿qué hago aquí, verdad? Así es. Entonces, yo creo que es mucho por creencias que tenemos muy arraigadas y que nos están impidiendo abrirnos a cambiar y a entender las ventajas que esto tiene sobre todo. Así es, Julieta. Muchísimas gracias. De verdad que nos acabas de aportar grandes elementos precisamente para poder transmitirlos a todos los que siguen al Fomento Iberoamericano de Relaciones Humanas. Te quiero agradecer de manera personal y a nombre de todos mis compañeros el que hayas aceptado esta invitación y que te hayas preparado como siempre tan profesionalmente. No, al contrario, gracias a ustedes. Es de verdad un placer poder estar en este foro con ustedes. Y bueno, siempre abierta a escuchar nuevas opiniones y a sumar en este proceso. Claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Julie. Gracias. Buen día. Gracias. Buen día. Que lo pasen bien. Adiós. Gracias. Gracias. Muchas gracias, buen día. Adiós.